El hedor a pintura vieja y el eco amortiguado de un djembé lejano eran la banda sonora habitual del Centro Cultural Comunitario Raíces de Ébano. Amara Diop inhaló profundamente, intentando que la familiaridad del lugar calmara el nudo que se le había instalado en el estómago. Tenía 29 años, unos ojos que habían visto demasiada condescendencia y un cabello afro que desafiaba la gravedad y las miradas de reojo. El centro, enclavado en el corazón palpitante de Lavapiés, Madrid, era el legado de su abuela Fátima, una mujer cuya risa había sido tan robusta como su determinación. Ahora ese legado se tambaleaba. La carta del ayuntamiento, con su lenguaje burocrático y sus sellos ominosos, reposaba sobre la mesa de despacho de su abuela, una mesa que cojeaba ligeramente, como si estuviera cansada de soportar malas noticias. Orden de inspección extraordinaria, denuncia anónima, graves deficiencias estructurales y administrativas, clausura inminente, palabras diseñadas para aniquilar esperanzas. Esto tiene las huellas de Vega por todas partes, pensó Amara, visualizando a Ricardo Vega, el tiburón inmobiliario con sonrisa de anuncio y alma de excavadora. Hacía solo una semana, en una tensa reunión comunitaria, Vega había presentado su maqueta de Lavapiés Renace, torres de apartamentos de lujo donde ahora se alzaban edificios con historia, incluidos Raíces de Ébano. Su discurso sobre progreso y modernización había estado trufado de una condescendencia que a Amara le heló la sangre. Había mirado a los vecinos, muchos de ellos inmigrantes o hijos de inmigrantes, como si fueran piezas de un museo polvoriento que urgía reemplazar. A ella, la joven negra que osaba hacer preguntas incisivas, la había obsequiado con una sonrisa paternalista que apenas ocultaba el desprecio. Entiendo su apego sentimental, señorita Diop, había dicho, saboreando su apellido como si fuera exótico y, por tanto, insignificante. Pero Madrid necesita modernizarse, no quedarse anclada en el folclore. Folclore. Así llamaba a las clases de Wolof, a los talleres de percusión donde los niños del barrio aporreaban los djembés con una alegría contagiosa, a la biblioteca improvisada con libros en árabe, francés y castellano donados por los vecinos, al aroma a thieboudienne que a veces se escapaba de la cocina durante los eventos comunitarios. Folclore. La palabra resonaba en la cabeza de Amara como un insulto. Recordó a su abuela Fátima, no en sus últimos años, debilitada por la enfermedad, sino de pie, con el puño en alto, en una manifestación contra un desalojo en los años 90. Amara era una niña entonces, y observaba desde la barrera, asustada y admirada a partes iguales. Vio cómo un policía empujaba a su abuela, cómo un concejal trajeado la ignoraba mientras Fátima le hablaba con la voz firme, con la razón de su parte. Ese día, Amara aprendió que tener razón no siempre era suficiente, especialmente si tu piel era oscura y tu acento delataba otros orígenes. Esa semilla de indignación plantada décadas atrás germinó con fuerza ante la carta del ayuntamiento. Esto no era solo por un edificio, era por la memoria de Fátima, era por la dignidad de su comunidad. No se van a salir con la suya, murmuró, el eco de su propia voz sorprendiéndola en la quietud de la oficina. Cogió el teléfono. La primera llamada sería para Mateo Diallo. Mateo regentaba Letras Africanas, una pequeña librería a pocas calles del centro, un santuario de papel y sabiduría que olía a libros viejos y té de menta. Era amigo íntimo de Fátima, un hombre de sonrisa melancólica y ojos que habían visto demasiadas batallas perdidas y algunas muy pocas ganadas. Sabía que llamarías, pequeña leona, dijo Mateo en cuanto Amara le explicó la situación. Su voz, grave y calmada, era un bálsamo. Ricardo Vega. Ese buitre siempre vuela en círculos antes de atacar. Tu abuela lo conocía bien. Amara se sentó frente a Mateo, en un taburete bajo rodeado de pilas de libros. El aroma a papel viejo y especias lejanas siempre la reconfortaba. Necesito saberlo todo, Mateo. Sus tácticas, sus debilidades, si es que las tiene. Mateo asintió lentamente, sirviendo té en 2 pequeños vasos adornados. Vega es un zorro viejo. Se mueve entre las sombras de la legalidad. Falsos informes, empresas pantalla, testaferros, y siempre tiene a alguien en el ayuntamiento dispuesto a mirar para otro lado a cambio del favor adecuado. Le contó historias de otros centros sociales, de viviendas de protección oficial que habían caído bajo la piqueta de Vega, de comunidades enteras dispersadas. Su mayor debilidad, concluyó Mateo, es su arrogancia. Cree que nadie es lo suficientemente inteligente o valiente para enfrentarse a él, especialmente a alguien como... bueno, ya sabes.
Amara asintió. Joven, negra, mujer. La triple corona de la invisibilidad para hombres como Vega. Pues esta vez se equivoca, dijo, más para convencerse a sí misma que a Mateo. Los días siguientes fueron una odisea burocrática. Amara solicitó los planos originales del edificio del centro, los informes de inspecciones previas, el expediente completo de la nueva denuncia. En las oficinas municipales del Distrito Centro se enfrentó a un laberinto de ventanillas y funcionarios con la mirada perdida, o peor aún, con esa sonrisilla condescendiente que tan bien conocía. El expediente 34B 2025, cierre. Un funcionario con el pelo engominado y una corbata con motivos de pequeños osos panda consultó su pantalla con exasperante lentitud. Levantó la vista hacia Amara, deteniéndose un instante más de lo necesario en su rostro, en su cabello. ¿Y usted quién es para solicitar esto? La propietaria. Soy la directora del Centro Cultural Raíces de Ébano, la entidad afectada, respondió Amara, manteniendo la voz firme, aunque por dentro sentía cómo la rabia y la impotencia comenzaban a hervir. Le temblaba ligeramente la mano con la que sostenía el DNI. Ah, la directora, repitió el funcionario, arrastrando las sílabas. Mire, señorita, Diop, leyó su apellido con afectación. Estos procedimientos son muy técnicos. ¿Está segura de que entiende lo que está solicitando? Quizás debería venir con un asesor legal. Entiendo perfectamente lo que solicito y tengo derecho a acceder a esa información. Amara se aferró al mostrador. Un flashback la golpeó. Su abuela, con la misma firmeza, hablando con un policía que se negaba a escucharla. El mismo tono condescendiente, la misma mirada que te deshumaniza. Finalmente, tras horas de espera y derivaciones de una ventanilla a otra, consiguió una copia de la denuncia. Estaba plagada de generalidades, riesgo para la seguridad pública, incumplimiento de normativas básicas. Pero lo más sospechoso era el informe técnico adjunto, firmado por un tal L. Garrido, inspector municipal. Describía grietas inexistentes, fallos eléctricos imaginarios. Las fotografías adjuntas eran borrosas, ambiguas, podrían haber sido tomadas en cualquier edificio destartalado. Esto es un montaje, le dijo a Mateo esa noche, extendiendo los papeles sobre una mesa en la trastienda de la librería. Por supuesto que lo es, confirmó Mateo, examinando los documentos con sus gafas de montura gruesa. Luis Garrido. Me suena ese nombre, un peón. Necesitamos encontrar algo que lo conecte directamente con Vega. Amara sintió una oleada de determinación. No iba a ser fácil, pero no estaba sola. Tenía a Mateo, y tenía la rabia justa de su lado. Recordó las palabras de su abuela. Cuando la puerta principal está cerrada, Amara busca las ventanas, las grietas, incluso la chimenea. Siempre hay una forma de entrar si tienes la voluntad de encontrarla. Decidió que necesitaba más ojos, más oídos, alguien que pudiera abrir puertas que para ella estaban cerradas. Pensó en Elena Ramírez, una joven periodista que había conocido en un debate sobre gentrificación unos meses antes. Elena trabajaba para Distrito Cero, un pequeño digital local conocido por su periodismo de investigación y su compromiso con las causas sociales. Era joven, quizás un poco ingenua sobre la profundidad de la corrupción, pero parecía tener un fuerte sentido ético. Amara la llamó. Elena, soy Amara Diop, del Centro Raíces de Ébano. No sé si te acuerdas de mí. Claro que me acuerdo, Amara. La que puso en su sitio al concejal de urbanismo, rió Elena al otro lado de la línea. ¿Qué ocurre? Suenas preocupada. Amara le resumió la situación. Al principio, notó el escepticismo en la voz de Elena. ¿Una chica negra diciendo que un pez gordo es corrupto? No sé, suena lo de siempre. Quizás un poco exagerado. Había sido la primera reacción que Amara imaginó que cruzaría la mente de muchos. Pero la persistencia en la voz de Amara, los detalles concretos que le ofreció sobre el informe falsificado, parecieron despertar la curiosidad de la periodista. Déjame ver qué puedo averiguar sobre ese inspector, él, Garrido, y sobre los proyectos recientes de Vega en la zona, dijo finalmente Elena. No te prometo nada, pero huele raro. Mientras Elena hacía sus pesquisas, Amara y Mateo se sumergieron en los archivos del barrio. Hablaron con antiguos vecinos, con activistas que habían luchado contra otros proyectos de Vega. Descubrieron un patrón, denuncias anónimas, informes técnicos alarmistas que luego resultaban ser falsos, presiones a pequeños propietarios, promesas incumplidas. Vega era un artista del acoso y derribo administrativo.
Una tarde Mateo llegó al centro con una carpeta vieja y polvorienta. «Esto es de hace 15 años», dijo, extrayendo unos recortes de periódico amarillentos. «Un centro de acogida para inmigrantes en Tetuán. Vega quería el solar. Misma táctica. Denuncia, informe falso, amenaza de cierre». «¿Y qué pasó?», preguntó Amara, el corazón encogido. «Lo cerraron», dijo Mateo con tristeza. «No hubo nadie que luchara como tú estás luchando ahora, o quizás no supimos cómo hacerlo». Señaló un nombre en uno de los artículos. Este abogado los representaba. Fue un desastre. Se rumoreaba que Vega lo había persuadido. Amara sintió un escalofrío. La red de Vega era extensa. Unos días después, Elena llamó. Su voz sonaba excitada. «Tengo algo sobre Luis Garrido. No es mucho, pero es interesante. Hace 6 meses canceló una hipoteca considerable sobre un apartamento en la playa. Justo después de firmar 3 informes negativos sobre edificios que casualmente interesaban a promotoras vinculadas a Vega». «¿Puedes probar la conexión con Vega?», preguntó Amara. «Aún no directamente. Pero Garrido vive muy por encima de sus posibilidades como funcionario municipal. Y he encontrado algo más. Una empresa llamada Soluciones Urbanas Integrales S.L., que ha realizado consultorías para el ayuntamiento en varios de los proyectos donde Garrido intervino». ¿Adivinas quién es el accionista mayoritario de Soluciones Urbanas Integrales a través de un entramado de sociedades pantalla? «Ricardo Vega», susurró Amara. «Bingo», confirmó Elena. «Es un hilo del que tirar. Necesitamos más. Un testimonio, un documento que lo vincule todo de forma irrefutable». La investigación se convirtió en una obsesión para Amara. Apenas dormía. Se alimentaba de café y de la adrenalina que le producía cada pequeño descubrimiento. El centro seguía funcionando, los talleres, las clases, pero sobre todo ello flotaba la sombra de la clausura. Los niños le preguntaban por qué estaba tan seria, por qué había hombres con traje merodeando por la entrada y tomando fotos. Amara les sonreía, intentando transmitir una calma que no sentía. Les decía que estaban haciendo el centro más famoso, y ellos reían, ajenos a la tormenta que se cernía. Una noche, mientras revisaba por enésima vez los planos del edificio, comparándolos con el informe fraudulento de Garrido, notó una discrepancia en las fechas de una supuesta modificación estructural que el informe mencionaba como no autorizada. Según el informe, la modificación se había realizado en 2022. Pero Amara tenía en sus manos un permiso municipal para esa misma obra, perfectamente legal, fechado en 2018 y firmado por un técnico diferente, ya jubilado. El informe de Garrido no solo inventaba problemas, sino que ignoraba soluciones documentadas. «Lo tenemos», le dijo a Elena por teléfono, la voz ronca por el cansancio y la emoción. «Ha ignorado deliberadamente permisos existentes. Esto es prevaricación». Elena, mientras tanto, había conseguido contactar a través de una fuente anónima con una exsecretaria de Soluciones Urbanas Integrales. La mujer, despedida injustamente y con ganas de revancha, accedió a hablar, pero extraoficialmente. Confirmó que Vega utilizaba la empresa para canalizar pagos a funcionarios y para encargar informes a medida. No tenía documentos que lo probaran. Todo se manejaba con mucha discreción, pero su testimonio, aunque no pudiera usarse directamente en un tribunal, les daba la certeza de que iban por el buen camino. Ricardo Vega, sin embargo, no era un hombre que se quedara quieto. Al sentir que la joven Diop y sus aliados estaban hurgando demasiado, decidió pasar a la ofensiva. Un conocido portal digital, famoso por sus noticias sensacionalistas y sus conexiones con ciertos sectores empresariales, publicó un artículo titulado «Centros culturales o focos de radicalismo. La polémica de Raíces de Ébano». El artículo, sin dar nombres concretos, pero con insinuaciones muy claras, hablaba de supuestas actividades ilegales en el centro, de adoctrinamiento, de falta de transparencia en sus cuentas. Citaba fuentes vecinales anónimas, que se quejaban del ruido y de la gente extraña que frecuentaba el lugar. Era una obra maestra de la difamación, diseñada para aislar a Amara y al centro, para presentarlos como un problema para el barrio, no como una víctima. Amara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Leyó los comentarios online, llenos de odio, de racismo apenas disimulado. Que los manden de vuelta a su país. Seguro que viven de las ayudas. Lavapiés ya no es lo que era por culpa de esta gente. Lágrimas de rabia e impotencia nublaron su vista. «Es su táctica de siempre», le dijo Mateo, con una mezcla de ira y resignación.
embarrar el terreno, desacreditar al oponente. No caigas en su juego, Amara. Tú tienes la verdad. Ellos solo tienen mentiras y dinero. Pero el artículo tuvo su efecto. Algunos padres dejaron de llevar a sus hijos al centro. Una pequeña subvención que esperaban del distrito se puso en revisión. Amara se sentía cada vez más sola, más cercada. La presión era enorme. Una noche, al salir del centro, encontró un grafiti en la puerta. Moros fuera. Alguien había intentado tacharlo, pero la pintura roja sangre aún era visible. Sacó una foto con el móvil, las manos temblándole. Esto ya no era solo por un edificio. Era una lucha por su derecho a existir. Fue entonces cuando Elena llamó con noticias que podían cambiarlo todo. Amara, he hablado con el técnico jubilado que firmó el permiso de obra de 2018, el que Garrido ignoró. Se llama Joaquín Torres. Al principio no quería hablar, tenía miedo. Pero cuando le conté lo que estaban intentando hacer con el centro y cómo estaban usando su trabajo para justificar un fraude, se enfadó. Mucho. Dice que Garrido es un incompetente y un corrupto y que está dispuesto a testificarlo en la audiencia pública. La audiencia pública. La Junta Municipal del Distrito Centro había convocado una sesión extraordinaria para discutir el estado de conservación e idoneidad administrativa de Raíces de Ébano. Era en la práctica el juicio sumarísimo que Vega había orquestado. Se celebraría en una semana. Tenemos que estar preparados, dijo Amara. Pasaron los siguientes días reuniendo cada prueba, cada testimonio, cada documento. Mateo movilizó a la red de activistas del barrio. Elena preparó un dossier exhaustivo para la prensa y un vídeo corto con los puntos clave de la investigación. Amara ensayó su intervención una y otra vez, la voz de su abuela resonando en su cabeza. Habla claro, Amara, habla con la verdad y míralos a los ojos. La noche antes de la audiencia, Amara no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad de la oficina del centro, el collar de cuentas de ámbar de su abuela entre los dedos. El miedo era un animal vivo en su pecho. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si el poder de Vega era demasiado grande, sus tentáculos demasiado largos? Pensó en los niños del centro, en sus risas, en sus sueños. Pensó en Mateo, en Elena, en Joaquín Torres. Pensó en su abuela. No, no podía rendirse. Lucharía hasta el final. La sala de plenos de la Junta Municipal del Distrito Centro estaba abarrotada. El aire olía a tensión y a colonia barata. De un lado Ricardo Vega, flanqueado por dos abogados con trajes caros y sonrisas de suficiencia. Del otro, Amara, Mateo a su lado, y un grupo de vecinos y activistas que habían venido a apoyarla, sus rostros una mezcla de esperanza y aprensión. Elena Ramírez estaba entre el público, en la zona de prensa, su portátil list. El presidente de la Junta, un hombre de mediana edad con aspecto de estar deseando que aquello terminara pronto, dio inicio a la sesión. Primero hablaron los abogados de Vega. Desplegaron una presentación impecable, llena de gráficos y jerga técnica, para demostrar el peligro inminente que suponía Raíces de Ébano. Hablaron de la necesidad de revitalizar el barrio, de atraer inversiones de calidad. Era un discurso pulido, diseñado para adormecer la razón y apelar al miedo. Ricardo Vega sentía gravemente, como un benefactor preocupado por el bien común. Luego llegó el turno de Amara. El silencio se hizo denso cuando se acercó al atril. Sentía las miradas clavadas en ella, las condescendientes de Vega y sus abogados, las expectantes de sus amigos, las escépticas de algunos concejales. Respiró hondo, buscando la calma en el recuerdo de su abuela. Buenas tardes, comenzó, su voz sorprendentemente firme. No vengo a hablarles de folclore, dijo, mirando directamente a Ricardo Vega, quien frunció ligeramente el ceño. Vengo a hablarles de fraude. Vengo a hablarles de cómo se manipula la ley para arrebatarle a una comunidad su espacio, su historia y su dignidad. Durante los siguientes 30 minutos, Amara desgranó su caso. Con una claridad y una precisión que desarmaron a sus oponentes, presentó los documentos, las fotografías, las contradicciones. Mostró el informe falsificado de L. Garrido y luego el permiso de obra de 2018 firmado por Joaquín Torres, que demostraba la legalidad de las reformas. Explicó la conexión de Garrido con Soluciones Urbanas Integrales S.L. y a través de ella con Ricardo Vega. Proyectó un mapa de Madrid donde se iluminaban los anteriores proyectos de desarrollo de Vega, coincidiendo sospechosamente con el desplazamiento de comunidades vulnerables. Nos llaman obstáculo para el progreso, continuó Amara, su voz ganando fuerza.
Pero el único obstáculo aquí es la codicia y la corrupción que pretende disfrazarse de desarrollo. Este centro Raíces de Ébano no es un peligro, es un refugio, es un lugar donde nuestros mayores enseñan a nuestros hijos, donde celebramos nuestras culturas y construimos puentes, y no vamos a permitir que nos lo arrebaten con mentiras. Hubo un murmullo en la sala. Algunos concejales antes recostados en sus asientos ahora escuchaban con atención. La sonrisa de Ricardo Vega se había borrado. Y para que no quede ninguna duda sobre la integridad del señor El Garrido, anunció Amara, tenemos el testimonio del inspector que supervisó este edificio durante 20 años, el señor Joaquín Torres. Joaquín Torres, un hombre menudo de pelo blanco y mirada honesta, subió al estrado. Con voz clara confirmó que el edificio estaba en buen estado cuando él se jubiló, que las obras realizadas en 2018 contaban con todos los permisos y que el informe de Garrido era, en su opinión profesional, una sarta de falsedades interesadas. Con voz clara confirmó que el edificio estaba en buen estado cuando él se jubiló, que las obras realizadas en 2018 contaban con todos los permisos y que el informe de Garrido era, en su opinión profesional. Los abogados de Vega intentaron desacreditar a Torres, insinuando que su memoria fallaba, que guardaba rencor por alguna razón. Pero Torres se mantuvo firme. Fue entonces cuando Elena Ramírez, desde la zona de prensa, levantó la mano. Señor presidente, con su permiso, acabamos de publicar en Distrito Cero una información relevante para este caso. Todas las cabezas se giraron hacia ella. En las pantallas de los móviles de muchos de los presentes comenzó a reproducirse un vídeo. Era una entrevista grabada, la voz distorsionada, la imagen en penumbra. Era L. Garrido. Sí, el informe estaba amañado, se oía decir a la voz distorsionada. Recibí una compensación generosa de una consultora vinculada al señor Vega para que incluyera ciertas conclusiones. Me dijeron que era un trámite, que el edificio iba a ser demolido de todas formas. Tenía deudas. No sabía que iba a perjudicar a tanta gente. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de la confesión. Ricardo Vega estaba pálido como un muerto. Uno de sus abogados intentó farfullar una objeción, algo sobre pruebas obtenidas ilegalmente, pero su voz se perdió en el estupor general. El presidente de la Junta, visiblemente alterado, golpeó la mesa con el mazo. Esta sesión se levanta. Se convocará una reunión urgente de portavoces para evaluar la información presentada. Y puedo asegurarles que este ayuntamiento investigará estas gravísimas acusaciones hasta las últimas consecuencias. Amara sintió que las piernas le fallaban. Mateo la sostuvo, una enorme sonrisa en su rostro. Los vecinos y amigos comenzaron a aplaudir, un aplauso que creció hasta convertirse en una ovación. Miró hacia donde estaba Ricardo Vega. Por primera vez vio en sus ojos no arrogancia ni desprecio, sino algo parecido al miedo. Los días siguientes fueron un torbellino. La confesión de Garrido y las pruebas presentadas por Amara coparon los titulares. Se abrió una investigación judicial contra Ricardo Vega y varios funcionarios municipales. La orden de clausura de Raíces de Ébano fue suspendida indefinidamente y la propuesta de demolición retirada. El centro cultural se convirtió en un símbolo de resistencia. Llegaron donaciones, ofrecimientos de ayuda, mensajes de solidaridad de toda España. Amara, de la noche a la mañana, se encontró siendo la voz de muchos que, como ella, habían sido silenciados o ignorados. Daba entrevistas, participaba en mesas redondas, siempre con la misma humildad y la misma firmeza. Una tarde, semanas después de la audiencia, Amara estaba sentada en la oficina de su abuela. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. El centro bullía de actividad. Risas de niños, el ritmo de un djembé, el murmullo de una clase de alfabetización. Olía a té de menta y a esperanza. Mateo entró con 2 vasos de té. «Lo conseguiste, pequeña leona», dijo, sentándose frente a ella. «Tu abuela estaría muy orgullosa». Amara sonrió, una sonrisa cansada pero profundamente feliz. «Lo conseguimos todos juntos, Mateo». Miró por la ventana, hacia las calles de Lavapiés, su barrio, un mosaico de culturas y de luchas. Sabía que la victoria sobre Vega era solo una batalla ganada en una guerra mucho más larga contra la injusticia y el prejuicio. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que esa guerra se podía ganar. Cogió el collar de cuentas de ámbar de su abuela. Ya no era solo un recuerdo. Era un talismán, un recordatorio de que incluso la voz más pequeña, armada con la verdad y el coraje,
podía hacer temblar los cimientos de la arrogancia y el poder. El legado de Fátima estaba a salvo, y el de Amara apenas comenzaba.